Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema este para iniciar nuestra edición del día de hoy, 5 de enero del 2023. Suena como bastante extraño, pero ya estamos en el 2023, ya vamos 5 días del año y mira cómo va corriendo la cosa. El reloj es inexorable y el tiempo se marca constantemente. Es más, para que usted lo sepa, hoy es el día de la más rápida rotación del planeta Tierra en su órbita. Es decir, hoy vamos a tener el día más corto en tiempo real de traslación del planeta en su órbita. Es una cosa interesante, pero bueno, dejemos ese debate y pasemos a lo nuestro, presentarles el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en el área binacional colombo-venezolana y una en Aruba, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano. También nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Siempre Venezuela Radio, nuestra denominación de marca, Siempre Venezuela Web, nuestra página web, Siempre Venezuela, y también nuestra opción en YouTube, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes detalles, información, comentarios. Nuestro trabajo es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También se encuentran nuestros corresponsales, tanto en Colombia como en Venezuela y otras partes del mundo. Y obviamente, este trabajo en donde está su servidor, Alan Peralta. Bueno, saludamos como siempre a Carlos Ucategui, el Miura, que asoma por allí ya dispuesto a darle charla, a darle parloteo a las buenas noticias y a las malas noticias también del día de hoy. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Excelente, Alan. Muy buenas tardes para ti, por supuesto, la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, Alan, como dices tú, las buenas noticias, las malas noticias, las regulares, pero yo no creo que haya regulares. Ahorita lo que hay son ciertas y malas noticias, ver lo que está sucediendo, encaramándose el dólar cada día un poco más en el país, la Asamblea Nacional Legítima, hay un bambuleo, es decir, hay un rucaneo con meneo muy regular en el país. Pero para eso está usted. Comienza el boxeo, Alan. Bueno, mira que como usted dice, hay noticia tras noticia. Mire, hoy se nombró la nueva directiva de la Asamblea Nacional Legítima. Hoy ratificaron a Jorge Rodríguez en la ilegítima. Hoy se montó el dólar sobre los 20 bolívares. Y hoy también hay un anuncio que tiene más de uno temblando, que es que Venezuela está a una ñinguita de volver a la hiperinflación. Es decir, Por estamos supuesto. cerca de la tormenta perfecta, pero empecemos por la nueva directiva de la Asamblea Nacional Legítima, en donde está Dinora Legítima. Figuera, de Primero Justicia, como nueva presidenta de la Asamblea Nacional Legítima. Está Marianela Fernández, de Un Nuevo Tiempo, como vicepresidenta. Y está en la segunda vicepresidencia, Aurestela Vázquez. Bueno, son 3 mujeres que están al frente de la Asamblea Nacional a partir de hoy. Hoy cerró el ciclo Guaidó en la Asamblea Nacional. Y bueno, comentarios van y comentarios vienen, pero vamos a escuchar primero los suyos, Carlos. Bueno, Alan, uno de los puntos que la gente se ha quedado asombrado en el país, pero en las redes sociales, en los grupos de información, el verbo que se está utilizando para este tipo de nueva directiva de la Asamblea Nacional es que así sean 3 mujeres, no lo van a hacer bien. Es decir, no hay confianza en el trío. Conozco a Dignora Hernández y conozco muy bien a Marianela Salazar Maragina, del equipo de Un Nuevo Tiempo.
clave perfecta, amiga y comadre de Manuel Rosales Guerrero en el estado Zulia, allá en Maracaibo. Alan, la gente no está muy de acuerdo con esto. No sabemos hasta qué punto la Asamblea Nacional Legítima 2015 está como dándole unos pañitos calientes, un potecito de humo hacia las esferas de la oposición de la dirigencia. Pero tampoco hemos escuchado lo que ha venido sucediendo con la sociedad civil, los dirigentes neutros, los dirigentes sociales, que me imagino que darán una sorpresa el día de mañana o más tardar el día lunes. Pero ojalá que todo fuera un motivo de alegría, tal como lo dijiste tú en el momento, Alan, las noticias buenas, las noticias malas, las regulares, las inferiores. Bueno, se ha montado esta nueva directiva de la Asamblea Nacional, además de ser tres mujeres, las tres están en el exilio, Tres mujeres. porque Dinora y Auristela están en España y Marianela Fernández está en Estados Unidos. Es decir, Están Orlando. la nueva plana directiva de la Asamblea Nacional está fuera del país. Eso también trae bastante polémica, porque muchos dicen, bueno, ¿quién frentea los problemas reales de Venezuela ahí en el terreno? Como lo hacía Guaidó, porque Guaidó no se fue, Guaidó estaba ahí recibiendo las buenas y las malas, recibiendo los golpes, recibiendo los tomatazos, las silletas, ¿Cierto? enfrentando al gobierno allí mismo. Y obviamente, pues esto también trae ciertas preocupaciones de cómo se va a teledirigir la Asamblea Nacional a través de su directiva en una condición de exilio. ¿Qué piensas sobre esto, Carlos? Oye, Alan, dijiste ahorita un toquecito mágico, ¿no? El único que ha estado en Venezuela recibiendo golpes, maltratos, vejámenes, humillaciones, amenazas a diario en todas partes que ha sido Juan Guaidó. Tú sabes que en punto dado yo le he dado también su tablazo, pero hay que ver que él lo hizo con valentía y eso no lo podemos dejar de reconocer. Ahora, la gente lo ha dicho en todas las redes sociales y por supuesto en los grupos de información sobre el tema de una Asamblea Nacional legítima. Esto es muy preocupante, Alan, porque así como lo versaste ayer en el tema, sobre todo sobre los temas de los embajadores, cuántos renunciaron, es decir, cómo queda la Asamblea Nacional Legítima ante los poderes diplomáticos, ante los hechos consulares y, por supuesto, ante el país. Esto es un toma y dame y es preocupante porque la gente está a la espera de una solución desde hoy, 5 de enero. Bueno, ¿cuáles son los temas de la agenda de la nueva directiva de la Asamblea Nacional? La de nombrar la Comisión para la Protección de Activos, así como la renovación o ratificación de las juntas directivas ad hoc de PDVSA, el Banco Central de Venezuela, que enfrentan los litigios y procesos legales en los Estados Unidos y en el Reino Unido, especialmente sobre el tema de Citgo y el oro en Inglaterra. El oro de Inglaterra está, ese caso ya está en su etapa final, los alegatos del gobierno han Correcto. sido derrotados uno tras otro y, y si hay algo que considerar es que ese caso se ha llevado de una manera jurídica muy inteligente. Y en el caso de Citgo, la estrategia para enfrentar lo de Citgo, porque a la gente se le olvida, la gente dice, no, pero es que Citgo está quebrado. No, no, no. A Citgo tuvo el semestre más No, productivo de su historia el año pasado, en el segundo semestre del año pasado. Es decir, una empresa productiva al 100%. correcto. Pero, ¿qué pasó? El gobierno la puso, el gobierno de facto, la puso como garantía de créditos que nunca pagó, de bonos de deuda pública que nunca canceló, nunca honró. Y entonces eso hace que haya una cola de acreedores detrás de la cabeza de Citgo, porque Citgo están reclamando deudas por 2.000 millones de dólares y Citgo solita en infraestructura y sin negocio en marcha
vale más de 10.000 millones de dólares. O sea, que es una pieza muy apetecible por los acreedores. Y la administración Guaidó ha ido enfrentando una tras otra las demandas, las acciones, obviamente contando con la colaboración y apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque si esto no hubiese sido así, hubiesen liquidado ya a Citgo. Pero el gobierno de Estados Unidos protegió Los activos. acreedores. ¿Y qué se ha ido haciendo en este tiempo? Se ha ido recomprando la deuda, se ha ido cancelando algunas creencias y se ha ido negociando con otros acreedores en un juego prácticamente que ha mantenido la situación a salvo. Pero todos los acreedores se alebrestan cuando escuchan que el gobierno ya no va a ser el de Guaidó, sino una comisión de la Asamblea Nacional que va a ejecutar esto. Vamos a ver cómo le sale la jugada. Eso es correcto, Alan. Ojalá que todo salga en marcha, porque hay incertidumbre, sobre todo en el sector petrolero, y tendríamos que hablar sobre el sector que más es preocupante, ¿no? Los activos de los hidrocarburos y el personal que aún existe en PDVSA, los especializados. Pero, Alan, habrá algún momento dado que debe haber por lo menos una directiva en Hawks que puedan ellos lograr estipular algunos negocios que lleguen expresamente hacia Venezuela, no hacia el régimen de Nicolás Maduro y hacia otros vividores, tengo que decirlo de esa manera, pero que por lo menos se salven los activos económicos, la zona financiera que tiene Citgo alrededor de algunos sectores internacionales. Bueno, para que ustedes tengan una idea, Citgo es la octava distribuidora en Estados Unidos de combustible. O sea, hay estaciones de servicio Citgo. O sea, porque lo que pasa es que la gente no tiene idea ni noción de lo que representa Citgo en el mercado norteamericano. Y la estrategia de internacionalización de PDVSA, que es producto de la democracia, de la PDVSA azul, De la democracia. fue orientada hacia la compra y sostenibilidad de empresas que a su vez compraran el petróleo crudo venezolano, lo transformaran en esos países, se convirtieran en distribuidora aguas abajo de toda la producción de PDVSA. Esa fue la brillante estrategia, entre otros, de Humberto Calderón Berti, hombre, y otros presidentes de PDVSA de la época democrática que estuvieron metidos en estos negocios. Recordemos que teníamos hasta empresas de petróleo, Beba Oil en Alemania, y teníamos empresas de distribución de petróleo en Noruega, allí mismo, compitiéndole ahí mismo a los noruegos. Pero bueno, todo esto se vino abajo, se derrumbó con la llegada del chavismo al poder. Pero Citgo es la octava empresa de distribución de gasolina en los Estados Unidos. Y es Y una con, empresa y con muy fuerte poder, importante. y con fuerte poder. Claro, tiene dos refinerías en Estados Unidos y dos grandes refinerías en la costa, en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí está la Por situación. Vamos supuesto, a ver está qué pasa. En Maryland, en Paso, en Texas. Claro, y tenemos entonces posiciones de expectativa. ¿Cómo nos podemos poner nosotros ahora en expectativa? Debería ratificar la junta directiva de Citgo porque lo ha hecho bien y ha tenido que enfrentarse a tiburones Por que han querido supuesto. comérsela por dentro. Hay credibilidad totalmente. Hay credibilidad en estos funcionarios o estos trabajadores de esta empresa Citgo a todo nivel, Alan. Están bien vistos por la Corporación Petrolera en los Estados Unidos, están muy bien vistas en las zonas donde están ellos, en Maryland, en Texas, en El Paso, en San Lorenzo, y en las zonas donde están las oficinas activas, que es en Houston. Ojalá, Alan, que queden en buenas manos y no haga lo mismo que pasó con la empresa de Pequiven, que los activos más fuertes los tiene la empresa de Venezuela en el tema de monómeros. Bueno,
Carlos, usted que es el dólogo de Siempre Venezuela, cuéntenos cómo está el tema del dólar hoy. Oye, Alan, hoy como que amanecieron las casas de cambio alimentadas, bastante disgustadas. La sorpresa no es para nosotros tanto, porque tú y yo lo hemos versado en diferentes tópicos y también aquí en el programa Siempre Venezuela Radio, pero el aumento del dólar sobrepasó las dos cifras, que es decir, 20 bolívares con 27 centavos. Es decir, que hoy las casas de cambio a esta hora, estamos hablando de toda la frontera binacional, desde el Arauca hasta el departamento de La Guajira, pasando por el norte de Santander. Y nos imaginamos, por supuesto, que en las casas de cambio, en las ciudades principales, como San Cristóbal, Urenio, Juan Carlos del Estados Unidos, que sobrepasan ya los 20 algo, Alan, ya está haciendo de nuevo inventario en el mercado de las pulgas y en los periféricos municipales. ¿Qué quiero decir con esto? Que están bajando la Santa María para colocar un precio para el día de mañana. Pero te diste cuenta que en los últimos días de diciembre estaba el dólar que sube y baja, Claro, y eso se debía. sube y baja, y una de los comerciantes. Alan, algo están jugando, el Banco Central a esta hora tiene a 17.70 la moneda oficial. Esto da mucho que pensar en este tema. Bueno, mira, para quienes no entienden la situación del dólar y por qué está el dólar en estas circunstancias, hay dos razones fundamentales. Bueno, tres. Primero, la falta de confianza en la política económica del gobierno. Tres. Nadie cree en la política económica del gobierno. En segundo lugar, el mecanismo de pago del petróleo venezolano que estaba siendo utilizado por el gobierno, por el régimen de facto, frente a las sanciones comerciales de los Estados Unidos, era traer y generar los pagos en cuentas en bancos rusos. Y a raíz Correcto. de las sanciones que se le aplicaron a los rusos, esos recursos quedaron represados y se quedó imposibilitada esa vía para el pago. La otra vía que el gobierno está anunciando, que, bueno, anunciando no, obviamente estas cosas no se anuncian, pero sí que se está operando, es el tema de pago a través de la banca de Turquía. Y esa parece que va a ser la vía que va a aplicar el gobierno. Pero en tercer lugar, el gobierno se volvió hábil en el juego con las criptomonedas. Pero a raíz del Total. derrumbe del mercado de criptomonedas, por muchas razones, múltiples razones, esa es otra Múltiple, vía total. a la cual el gobierno no puede acudir. Entonces tiene que ahora buscarse como locos proveedores de recursos en el mercado internacional que les permita con generosos descuentos en la venta de la cuenta petrolera acceder a dólares para poder mantener los equilibrios en el mercado. Este es un mercado que necesita aproximadamente unos 3.000, 4.000 millones de dólares en efectivo en circulación, porque es un mercado pequeño, ¿no? Fíjate que Venezuela, el mercado venezolano es más pequeño que Bolivia, para que usted tenga una idea. Y Sí, ahí estamos, y ahí correcto. estamos, y ahí estamos nosotros, en un mercado pequeño, pero ansioso y deseoso de dólares. El Banco Central logró contener un poco la especulación La del mercado, caída. sí, con una inyección de unos 200 millones de dólares, 300 millones de dólares en el mes de diciembre, pero obviamente esto no satisfizo las necesidades del mercado y empezó este año con un mercado que aspira especialmente a cese de dólares con la previsión de que la inflación no ha sido controlada y que vamos ahora a una situación económica complicada que nos pone a punto de la hiperinflación. Esa es la situación, o sea, mire, y yo que no soy conocedor del tema económico, lo he tenido que aprender para poder explicarse. Esa es la Eso es situación cierto, real Alan. del mercado petrolero, Y del mercado del dólar, perdón. Pero fíjate algo, Alan, uno de los punticos que a ti te ha tocado descifrar muchas veces ha sido el tema económico, ¿no? Pero date cuenta algo, que con la llegada del crucero, ¿tú sabes cuáles han
sido las quejas de los comerciantes en Pampatar, en Juan Griego, en las zonas de Margarita, que hay ciertos guías, escucha bien, ciertos guías turistas que están llevando a los turistas a los negocios de los enchufados y del gobierno. Es decir, que no les están permitiendo llevar a los turistas a los negocios regulares, que cualquiera iba y visitaba donde uno quisiera. Esos son los brollitos calientes a esta hora desde Nueva Esparta. Bueno, pero ¿tú crees que van a perder esa maguangua? Que le den a cada uno de esos guías turísticos $10, $5 por transacción, no es nada para esta gente que pretende también hacerse de unos dólares muy económico, porque si tú te pones a ver, no es lo mismo un dólar puesto en circulación por un turista que un dólar Correcto. puesto en circulación por el gobierno o por alguno de los especuladores del mercado. O sea, esa es la verdad verdadera. Entonces, por eso es que se desatan las pasiones a la hora de captar a ese turista que viene, que apenas son 500, eso no puede generar tampoco mucho, $20,000, $30,000, no sé cuánto pudiera haber generado esta visita. Esa es la situación. Ahora, lo más preocupante, la noticia más preocupante es el informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, que se ha convertido prácticamente Totalmente. en el sustituto, el Observatorio Venezolano de Finanzas se ha convertido en el sustituto de las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, que desde el 2016 no publica cifras completas. Publica lo que le No, conviene, porque no, lo que le da la gana, pero lo que le conviene. no publica la cifra. Mira esto. Inflación en el mes de diciembre del 2022, 37,2%. 37,2%. En donde el rubro calzado y vestido se llevó la batuta con 57,8% de inflación. Ese rubro nada más. Para que Venezuela vuelva a la ruta de la hiperinflación, debería tener una inflación mensual aproximada de 50%, es decir, Correcto. una pérdida de poder adquisitivo de 50% mensual. Y ya vamos por Mensual. y ya vamos por 37, así que las expectativas son de bastante riesgo, bastante preocupación y sobre todo volver a la espiral hiperinflacionaria es algo dramático en un país donde su moneda ha perdido desde la última reconversión hasta el momento prácticamente 60% de su valor como cono monetario. O sea, estamos en una circunstancia bastante difícil. ¿Qué te parece esa noticia, Carlos? Vamos otra vez en el tren de la hiperinflación. Bueno, Alan, fíjate algo, me gustó mucho ese tocamiento de esa noticia, ¿no? Porque tú sabes quiénes son los que van a sufrir verdaderamente esta situación, los venezolanos de a pie, los pequeños comerciantes. Ahora, a esto hay que unir la situación real de cómo van a poder vender los comerciantes de mayor rango hacia los pequeños comerciantes. Alan, eso va a ser un teje-maneje. ¿Por qué? Porque va a haber compras y ventas asustadas. Vuelvo y repito, hoy están cerrando muchos locales en la ciudad de Maracaibo, me imagino que en otras partes de Venezuela, porque la situación económica con el alza de la moneda a este punto es crítico. Alan, algo debe pasar. Y de llegar a ver de nuevo una hiperinflación en Venezuela, sería destruir la moneda totalmente. Lo poco que existe de la palabra Bolívar. Por eso es que te hice el comentario hace 2 días donde los sindicatos petroleros, las federaciones, los sindicatos de base, los gremios, están quejándose sencillamente porque les están pagando con el petro. Y tú lo has venido versando desde hace tiempo, que el petro están haciendo con ellos lo que les da la gana. Sencillamente cuesta 900 y dale, y se los pagan a menos de 420. Es decir, que están perdiendo más del 60%, Alan, porque hay gente que está guardadita con sus maletines y acceden a las cuentas. Es decir, ¿cómo queda el trabajador, el asalariado en este punto? Bueno, y vamos para cerrar ya este bloque. Recordémosles que el 9 de enero hay la primera huelga general en Venezuela.
de este año, del 2023. Y ojalá que les dé buen resultado, porque se van a unir todos, federaciones, colegios, gremios, amas de casa. Ojalá que este momento, Alan, la gente de la sociedad civil también se reúna, que son los que pocos han permitido que salgan. Pero también tenemos que ver si les van a dar un apoyo los nuevos líderes de la Asamblea Nacional Legítima 2015, Alan, porque como lo indicaste tú, hay que esperar el día de hoy para ver mañana cómo se alza la pata. Pero Carlos, volvemos al comentario inicial. ¿Dónde están los nuevos líderes de la Asamblea Nacional? En el exilio. Ajá. ¿Alguien se va a meter ahí a la protesta a defender los derechos de los trabajadores? Ninguno de ellos porque están fuera y aparte de eso no van a hacer carne de cañón. Bueno, ahí está la respuesta. No comento más porque si no se me calienta la lengua y nos vamos a 3 horas de programa. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Abrieron el paso fronterizo para vehículos particulares solamente a través del puente de Tienditas, Atanasio Girardot, entre la población de Ureña y la ciudad de Cúcuta en Colombia. Este paso fronterizo, pues, ha cumplido solamente para vehículos particulares. Hay ciertas limitaciones a motocicletas y no está pasando el transporte de carga, como se esperaba, que ese era el puente de transporte de carga. Sin embargo, a pesar de esta apertura parcial, hay personas que critican este hecho y entre ellos está el ex parlamentario y representante de organizaciones de defensa de derechos humanos, Walter Márquez, quien ha indicado que las fronteras entre Colombia y Venezuela deberían estar totalmente abiertas 24 por 24 los 7 días de la semana. Para Walter Márquez no hay excusa en este momento para que las fronteras estén abiertas de manera limitada. Escuchemos sus razones. Para la integración y el desarrollo de la frontera, la reapertura parcial a partir del 26 de septiembre y ahora la inauguración del puente de Tiendita o el puente Girardot. Esta es una decisión parcial, incompleta, que limita los derechos constitucionales y en algunos casos se convierte en un crimen de lesa humanidad. Por eso nosotros exigimos una apertura total de los 3 puentes, el Francisco Pablo Santander, Atanasio Girardot y Simón Bolívar, y las 24 horas del día de todo el año, porque no hay argumentos de seguridad y defensa, ni hay limitaciones constitucionales a través de un estado de excepción, ni en Colombia ni en Venezuela, para que se limite ese paso vehicular de personas, de transporte de carga y de pasajeros, como lo requieren los procesos de integración garantizados, el derecho a libre tránsito por el artículo 50 de la Constitución venezolana y el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, además el Tratado de Conchalá y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ha habido demasiada improvisación desde que ganó Petro en junio del año pasado y especialmente después de la toma de posesión el 7 de agosto. Se ha anunciado reiteradamente la reapertura de la frontera y es inadmisible que en este momento se dé solamente 6 días para que la gente saque la permisología correspondiente y a partir de este sábado se vuelve a limitar el paso de vehículos venezolanos y colombianos. Es un hecho insólito que después de 7 años, con una gravísima improvisación, se quiera limitar esos derechos. Pues tiene que haber una etapa de transición y de ajuste. Estamos de acuerdo que los países tienen que cumplir con su normativa, pero así como cuando uno viene a Cúcuta y recarga por un día,
En Colombia no le dicen que usted tiene que recargar un celular 30 días del mes. Lo mismo, si alguien viene, bueno, y puede comprar un seguro por un día, o por 2 días, o por una semana, por el tiempo que sea necesario. En otras palabras, le exigimos al gobierno de Petro y de Maduro cumplir con la Constitución de la República y los tratados internacionales. De lo contrario, están cometiendo grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Ahora, diputado, se anunció también que era una apertura continua con otros estados, además de todos los puentes en Táchira. Por ejemplo, el puente Unión no está abierto. Decía ayer el gobernador Freddy Bernal que iban a esperar por aprobación de la Cancillería colombiana, y también por Apure no hay apertura, no hubo paso vehicular. Aquí lo que hay es trancadura. Esa es una palabra castellana de Asturias. O sea, es una trancadura porque es una tranca y dura, ha durado muchísimo tiempo. Y el hecho insólito es que alegan que el puente José Antonio Páez hay que someterlo a reparación. Y en 7 años no tuvieron tiempo suficiente para hacer los estudios técnicos, repararlo. El puente Unión entre Bocagrita y Puerto Santander en territorio colombiano, donde por cierto, por las limitaciones del paso, murió una niña el 30 de noviembre, Michelle Pernía, víctima de este cierre ilegal y arbitrario de fronteras. Por eso exigimos la apertura total de la frontera, de todos los puentes a lo largo de la frontera colombo-venezolana y especialmente Puente Unión, Santander, Bolívar y Girardot, porque no hay argumentos ni constitucionales ni diplomáticos, porque Maduro y el presidente Petro pues tienen afinidad ideológica. Por otro lado, no hay problema de seguridad. Petro está avanzando a lo que él llama la paz total. No hay problemas de orden público ni en Venezuela ni en Colombia que comprometan la seguridad de ambos países. Por lo tanto, eso es simplemente autoritarismo. Y Petro le está haciendo el juego a Nicolás Maduro en la trancadura de la frontera parcial, porque si bien es cierto que reconocemos que una reapertura parcial es positiva, exigimos la reapertura total de la frontera con todos los pasos internacionales y todos los días, las 24 horas. ¿Cómo es posible que cuando nosotros pasamos el puente, una funcionario que está aprendiendo ya el autoritarismo de ambos gobiernos, ellos ya saben que a las 8 de la noche, hora colombiana, tienen que retornar a Venezuela? Un lenguaje autoritario, dictatorial. Si alguien regresa de Venezuela o de Colombia porque vino a cualquier actividad privada o pública y a las 10 de la noche ya no puede regresar, que me digan, yo emplazo a las autoridades que me digan qué norma legal los faculta a ellos para cerrar la frontera de manera permanente en las noches. Ninguna, simplemente abuso de poder. Le recordamos a la autoridad venezolana el artículo 25 de la Constitución, que señala que todo acto del poder público que viole y menoscabe la Constitución es nulo y acarreará responsabilidad civil, penal y administrativa. Lo mismo pasa con las autoridades colombianas. Así que exigimos de manera enfática la reapertura total de la frontera. Bueno, la posición de Walter Márquez, defensor de derechos humanos, sobre este tema, y la pregunta es cierta: ¿por qué deberían estar cerradas o abiertas, perdón, parcialmente el paso fronterizo, ya que no hay las condiciones de ley que impidan que este paso sea abierto las 24 horas del día? ¿Cuál es la razón? Nadie la explica, nadie señala, nadie indica cuál es la razón por la cual, por lo menos a las 10 de la noche, alguien pueda pasar por los puentes fronterizos con toda normalidad, ya que se abrió el paso para vehículos particulares, ojo, solamente por el puente de Tienditas. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos con esta edición, iniciamos así con este temazo, la segunda hora del programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La gente se pregunta, ¿quién es Dinora Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, designada a partir de hoy?
Pues bien, ella fue diputada por lista por Caracas para el periodo 2010-2015, secretaria general adjunta del Partido Primero Justicia. El 3 de enero del 2021 fue nombrada presidenta de la Comisión de Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional. Es médico cirujano, egresada de la Universidad Central de Venezuela, donde fue dirigente estudiantil. Comenzó su carrera política como subsecretaria del municipio Libertador en Caracas durante la gestión del exalcalde Aristóbulo Isturi, siendo después electa como concejal del mismo municipio para el periodo 96-2000 y posteriormente como concejal metropolitana de la ciudad de Caracas, donde ocupó la dirección de salud. Por otra parte, Marianela Fernández, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legítima, es representante de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, por la Mesa de la Unidad Democrática y el partido y miembro del Parlamento Latinoamericano. También ejerce como presidenta del partido político Nuevo Tiempo y del Instituto Municipal de Capacitación Educativa. Dirige la Oficina Regional de Desarrollo Social de la Alcaldía de Maracaibo. Fue presidenta del Instituto de Desarrollo Social IDES y del Programa Alimentario Escolar de la Gobernación del Estado Zulia. Es abogada, egresada de la Universidad del Zulia con estudio en Gerencia Pública para el Desarrollo Social. Fue diputada del Consejo Legislativo del Estado Zulia entre el 2008 y el 2012. Esos son las dos cabezas que a partir de este momento están a cargo de la Asamblea Nacional Legítima. Y hablando de este tema, hablando del tema de la Asamblea Nacional Legítima, el parlamentario Andrés Velázquez, dirigente político venezolano, analiza los retos que tiene el país para este año 2023. Escuchemos. Los años 2023 y 2024 pueden ser años buenos para la lucha por la libertad y por la democracia si hacemos valer la mayoría que somos, trabajando organizadamente en esa dirección. A pesar de que algunos factores opositores se rindieron ante la dictadura, Maduro sigue teniendo el más amplio repudio de los venezolanos y es sin duda y claramente una minoría política que vamos a derrotar. El pueblo tiene en sus manos la posibilidad de enmendar los errores de la dirigencia a través de las elecciones primarias presidenciales que le permiten designar de manera directa el candidato y la dirección política para ganar. No podemos resignarnos a vivir en estas condiciones de humillación y maltratos. Vamos juntos a construir la Venezuela digna donde todos merecemos vivir. La Venezuela que dignifique el trabajo, que dignifique al trabajador, la economía y que dignifique la política. Recuerda, en tus manos tienes el poder, mediante las primarias, para cambiar esta triste realidad que vivimos hoy en Venezuela. ¡Fuerza, Venezuela! Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, después de haber escuchado esta intervención de Andrés Velázquez sobre los retos de Venezuela para este año 2023. Una noticia de última hora: el presidente Joe Biden de los Estados Unidos anunció hoy que está ampliando un programa para aceptar hasta 30.000 migrantes al mes de Cuba, Haití, Nicaragua e incluyó a Venezuela, junto con un plan para expulsar a tantos migrantes de los países que eluden las leyes de los Estados Unidos, mientras su administración enfrenta una oleada de migrantes por la frontera sur. La Casa Blanca también está haciendo preparativos para que Biden visite la frontera sur de los Estados Unidos este domingo, parando en El Paso, Texas, para reunirse con los funcionarios locales y abordar los problemas de seguridad fronteriza. Será su primera parada en la frontera como presidente de los Estados Unidos. Así que Biden muestra preocupación sobre el tema y es interesante esto, un programa de aceptar hasta 30.000 migrantes al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Solamente, fíjense ustedes, ayer viendo las informaciones en relación al tema migratorio, solamente al mes ingresan aproximadamente unos 2.000 ciudadanos cubanos a los Estados Unidos. Y esto es una cifra pequeña que solamente contabilizan los de una zona cercana a la Florida,
pero hay que ver que por la frontera sur también de los Estados Unidos, la frontera norte de México, está llegando también mucha gente de Cuba, nada más de esta isla. A propósito del tema del debate, el diputado José Gregorio Correa ha manifestado ante la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional que los distintos factores políticos del país deben aceptar y regirse por el Parlamento Nacional. Existe una sola Asamblea Nacional, no podemos andar creyendo que existe otro tipo de cosas distintas a la Asamblea Nacional. Esta es la única asamblea legítima que puede legislar y regular la conducta del ser humano dentro de esta sociedad. Otra no existe. Manifestó que debe establecerse la unificación en lo legislativo y pronto obtener planes para el desarrollo y el beneficio del país. En este sentido, el diputado Correa abrió y opinó que Venezuela tiene que abrir progresivamente las relaciones diplomáticas con todas las naciones. Así está entonces el tema de este debate. Pero mientras esto ocurre, en Venezuela, el próximo lunes inicia formalmente las clases y esta clase va a iniciar, las clases de todo el sistema educativo nacional, va a iniciar con las mismas incertidumbres con las que cerró el año pasado. No hay definición de la contratación colectiva de los trabajadores de la educación. Hay una situación de terrible déficit en las cuentas de los docentes. 280% de deudas no han sido canceladas por el gobierno de facto. E indudablemente la crisis social y económica derivada de la devaluación y también de la inflación tienen contra la pared a los docentes. Iniciar clases este lunes sin la certeza de tener ni siquiera para el pasaje. A eso hemos llegado gracias a la enorme desidia del régimen de facto. Esto lo opina el profesor Lago Silva, un docente venezolano que se muestra preocupado. Él no tiene certeza de tener la plata para pagar el pasaje para ir hasta la institución educativa donde presta su servicio. Solo puedo describirlo como una de las mayores ignominias cometidas por el gobierno. La educación y la salud en Venezuela en total abandono. Y yo me pregunto, ¿cómo van a hacer los docentes venezolanos para tener claridad en el proceso educativo bajo estas circunstancias? ¿Cómo van a hacer los niños venezolanos que tienen hambre, que solamente están comiendo una vez al día y que van a las clases? Porque, ojo, muchos están diciendo, no, pero es que Venezuela se arregló, hay nuevas circunstancias, hay empleo, hay... No, no, señor, hay burbujas de prosperidad vinculadas a negocio, a comercio. Pero lo que verdaderamente genera empleo en Venezuela, que es la industria, la construcción, el sector transporte, todos esos tienen indicadores negativos, todos. En la economía en general tiene indicadores negativos. Y las expectativas de venir nuevamente a montarnos en el tren de la hiperinflación están acabando con cualquier posibilidad de un inversionista que quisiera llegar a Venezuela a crear empleo. Eso es lo que en realidad está pasando. Y bueno, en medio de todo eso están los docentes, están los niños venezolanos, están las familias venezolanas. El 98% de las familias venezolanas están en la denominación económica de pobreza. Y aquellos que forman parte del 37% de ese grupo están bajo la denominación pobreza extrema. Y esto no se nos puede olvidar, o sí se nos va a olvidar. Estamos empezando el año y cero hit, cero error, cero carrera. Hay que empezar a pensar en estos venezolanos que la están pasando mal, a pesar de que a otros, muy pocos, le esté yendo bien. O mejor, quizás mejor que estos venezolanos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, bellísimo tema este para cerrar nuestra edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Estamos en el último segmento del programa de este mediodía, 5 de enero del 2023.
La gente dice, pero bueno, ¿por qué van a salir a protestar nuevamente jubilados, pensionados y trabajadores de la Administración Pública Nacional la próxima semana? Aquí está la razón. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó hoy que el costo de la canasta alimentaria, es decir, solamente alimentos, ahí no se incluyen servicios y otros gastos que debe hacer una familia normal. El costo de la canasta alimentaria, repito, solamente alimentos, se ubicó en diciembre del 2022 en $371, lo que ha significado un aumento del 50% en términos de moneda nacional. Los pensionados del Seguro Social o los empleados públicos, para que ustedes tengan una idea, sin incluir los bonos que reciben ocasionalmente, necesitan 53 salarios mínimos para adquirir los bienes de la canasta alimentaria. O sea, es decir, para comer bien, un jubilado, un pensionado, un trabajador de la administración pública debería ganar 53 veces más de lo que recibe para poder reunir esos $371 que cuesta lo esencial dentro de una canasta alimentaria. La tasa de inflación en Venezuela en diciembre se ubicó en 37,2%, la más alta de los últimos 20 meses, en tanto que la inflación anualizada, es decir, diciembre del año 2011, 2021, diciembre del año 2022, la anualizada estuvo por 305,7%. 305,7%. En los rubros que más tuvieron incrementos el mes pasado, estuvieron vestido y calzado, 57,8%, equipamiento del hogar, 55,8%, alquiler de vivienda, 51,8% y alimentos, 49,4%. Y después se preguntan por qué la gente está saliendo a protestar. Bueno, en otro orden de ideas, han sido muy criticados los partidos del llamado G3 por la decisión que tomaron de acabar con el gobierno interino y la administración Guaidó. Pero para Alfonso Marquina, dirigente político venezolano, era necesario esta eliminación del gobierno interino. Escuchemos sus razones expresadas en medio de la sesión de la Asamblea Nacional. Por eso es que hoy estamos revisando la estrategia. Como en algún momento también se pensó que era una buena estrategia la abstención y hoy estamos asumiendo con valentía, con gallardía, con coraje y con dignidad el retomar la vía electoral para tratar, por supuesto que por la vía del voto, salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Así que quienes hoy afirman de manera alegre que reconocer o cesar, en este caso, la presidencia interina es reconocer a Maduro, usted sabe que está mintiendo. Porque aquí Maduro no lo desconoce porque tengamos un presidente interino. A Maduro el mundo lo desconoce porque cometió un fraude electoral que no cumplía con las más mínimas exigencias de transparencia, de libertad que requieren los estándares internacionales de los procesos electorales. Bueno, esta es la posición de Alfonso Marquina, pero escuchemos la posición del dirigente político social Wilka Fernández, quien desde el exilio, donde se encuentra, manifiesta la crítica dura al régimen de facto y también a esta oposición. Se va un 2022 lleno de dificultades para todos los venezolanos. Somos millones de venezolanos en el exilio, millones de venezolanos sufriendo el látigo del exilio. Cientos han perdido la vida en las trochas de Sudamérica, en las calles de Sudamérica, en Centroamérica e inclusive en los Estados Unidos. A pesar de esta situación tan difícil y de la separación que tenemos de nuestras familias, acá seguimos luchando, seguimos solidarios y seguimos diciendo hay que recibir este 2023 con esperanza, con fortaleza. No podemos olvidar que hay millones de venezolanos en el país que siguen resistiendo y que siguen luchando. Cientos de ellos hoy van a recibir el año nuevo haciendo colas para colocar gasolina. Miles no tienen cómo llevar un plato de comida a sus hogares. Ni el bolívar, ni el dólar, ni nada es suficiente para saciar el hambre
producto de la miseria y de la política criminal que encabeza Nicolás Maduro. A pesar de toda esta situación, los venezolanos siguen resistiendo. Por el otro lado, una dirigencia política nefasta en la oposición. Un G4 que no tuvo la capacidad de sacar adelante un gobierno interino y que por el contrario terminó destruyéndolo. Y el día de ayer vemos cómo el G3, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, sus dirigentes negociaron el gobierno interino con el régimen criminal de Nicolás Maduro, negociaron la lucha una vez más. Hoy nuestra solidaridad con su militancia, nuestra solidaridad con esa militancia de los partidos políticos que, sin ser tomados en cuenta, vuelven a sufrir la negociación de sus dirigentes con el régimen. Hoy tenemos más de 300 presos políticos a manos del sistema criminal de Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que cobardemente se niega a ponernos en libertad. Hoy el teniente coronel Iber Chaparro tiene más de 30 días en huelga de hambre. Una huelga de hambre para parar la tortura, una huelga de hambre para denunciar la violación de los derechos humanos, una huelga de hambre que expone la realidad de lo que se vive en Venezuela y lo que viven nuestros presos políticos. A pesar de esto, le queremos decir a los venezolanos que seguimos luchando y que el 2023 tiene que ser un año de esperanza, un año de fuerza, un año de reconstrucción, un año de dar... Bueno, un año de rescate del país. Obviamente eso es lo que pide la mayoría de la sociedad venezolana. Fíjense, hay un interesante hilo en Twitter preparado por el economista Ever Castro. Se hace una pregunta: ¿tiene el gobierno de Venezuela capacidad actualmente para realizar un aumento salarial importante para los trabajadores del sector público? Y esa pregunta la analiza desde el punto de vista de los ingresos reales del régimen de facto. Dice que el gobierno pudo haber obtenido ingresos reales una vez eliminados los gastos de 4.200 millones de dólares para este año. Señala que la producción petrolera se mantuvo en un promedio de 723.000 barriles de petróleo diario. Si a esto le sumamos también la recaudación del CENIAT, que según la tasa de cambio fue de 4.786 millones de dólares, el gobierno pudo haber tenido ingresos reales, una vez eliminados los gastos, de 8.986 millones de dólares en un año que para el gobierno fue bueno, y que la economía en promedio creció de 17,73% en algunos sectores. Pero entonces, si el gobierno obtuvo 8.988 millones de dólares en ingresos reales, pues bien, aumentar el salario a los trabajadores de la administración pública, que son 5.510.711 trabajadores de la administración pública, pasar su salario básico de $30 a $100 mensuales, mentira, $30 no, ya es mucho menos, ya son $17 con la devaluación de diciembre, pero pasarlos a $100 mensuales en este momento requeriría un pago mensual de 551 millones de dólares, más los 4 millones de trabajadores pensionados y jubilados. Tendría el gobierno que invertir en ellos 1.013 millones de dólares mensuales. El gobierno está recibiendo entonces dinero suficiente para poder incrementar sustancialmente los salarios en Venezuela, que no serían los mejores, ojo, no serían los mejores, pero por lo menos elevar el salario básico de los trabajadores de la administración pública, los 5 millones de trabajadores de la administración pública, más los 4,5 millones de trabajadores, de jubilados y pensionados, según el economista Ever Castro, es posible, pero ¿qué está pasando con los reales? Los están gastando en todo menos en mejorar las condiciones de calidad de vida de los trabajadores venezolanos. Por esta razón, solamente los aumentos salariales van por la vía
según lo afirma Eber Castro, por la vía de la creación de dinero inorgánico que deprecia la moneda y en menos de un mes se devora la inflación. Esto es el pago en bolívares. Entonces, señor trabajador y trabajadora del sector público, dice Eber Castro, lamento decirle que debido a que el gobierno destruyó la economía, no es posible que pueda devengar un salario mínimo y solamente le quedan dos opciones: buscar otros ingresos en la medida de lo posible y hacer un cambio de 180 grados en la actual situación política y social que vive el país. Más claro no puede estar. Con este reporte despedimos nuestra edición del día de hoy, siempre llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Este ha sido un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela, el equipo de operadores que alimentan las emisoras, que amplifican nuestra señal en señal abierta, y también su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos mañana en una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de 12 a 2 de la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.